continuamos. ¿Se me oye? ¿Sí? Hola. Gracias. Bien, hermano, vamos a continuar nuestro estudio. Padre, te doy gracias en esta tarde, una vez más, Señor, por esta bendición que nos das de poder estar aquí, Señor. Adorándote, bendiciéndote, Señor, llevando nuestras ansiedades, Señor, nuestros ruegos, nuestras súplicas delante de ti, Señor. Confiando en que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, reposará sobre nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, y te pido que en esta tarde puedas abrir nuestros oídos espirituales, abrir nuestros ojos para que podamos ver la belleza de tu ley, Señor. En cuanto a mí, Señor, ayúdame a exponer tu palabra de una manera fiel, Señor, y clara y entendible, Señor, para que podamos obedecerle, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, y en Él te doy las gracias. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a continuar nuestro estudio de Pedro, la carta del apóstol Pedro. Hoy ya estamos casi en el capítulo 4, ya casi del final. Y en nuestras Biblias vemos que tiene por título Los buenos administradores de la gracia de Dios. Si recordamos la semana anterior que hemos estado estudiando Pedro, vemos que el pueblo de Dios está padeciendo, está sufriendo injustamente. Y Pedro dice que esto es de gran valor ante los ojos de Dios, porque qué gloria tiene sufrir por algo que en realidad hemos cometido, o sea, por nuestros hechos, por el andar mal de nosotros. Podemos recibir juicios y castigos, y dice eso no tiene ninguna gloria. Pero si injustamente hablan de nosotros y nos insultan por el simple hecho de nuestra fe, de creer en Jesucristo, de no vivir conforme al mundo anda, sino tener un pensamiento totalmente distinto, el apóstol Pedro dice que debe haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que Él fue el ejemplo, ¿no? Y el versículo clave en esto, de lo que Él ha venido diciendo, está en el 3:18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces está diciendo de que Jesús sufrió en su carne, en su cuerpo, como sabemos. Jesucristo fue crucificado, era la más terrible ejecución que había en aquel entonces. Era extremo dolor, hacían tortura para sufrir, hacer morir a alguien. Lo clavaban en una cruz. Y antes de eso, Jesús, como hemos visto, fue desfigurado su rostro de tal manera que perdió su apariencia humana. Entonces, todo lo que Él padeció, dice, fue por causa de ¿qué? De vencer o derrotar por los pecados nuestros, es decir, por mis pecados y por vuestros pecados. Jesús murió en una cruz, sufrió el tormento por nuestros pecados, una sola vez. Ahora bien, dice así: el justo, es decir, Cristo, ¿por quién? Por los injustos. Entonces, este es el mismo, Pedro tiene esto en mente, diciendo: ustedes han sido justos, han sido justificados por la gracia de Cristo Jesús, y ahora ustedes están sufriendo la injusticia por injustos. Pero, dice así, que para llevarnos a Dios. ¿Cuál es el final, el propósito de lo que Cristo hizo? Fue para llevarnos a Dios. En otras palabras, lo que está diciendo Pedro es que ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que sufrió una injusticia en sí mismo sobre su cuerpo, fue con el propósito de llevarnos a Dios. Y ese mismo sentir debe haber en nosotros, poder llevar a otros a Dios.
El sufrimiento, hermanos, de un cristiano es algo notorio aquí. Siempre lo está hablando. Jesús mismo lo dijo, Pedro, Pablo sufrieron, vimos las consecuencias de vivir una vida de fe creyendo en Jesucristo. Trae consecuencias, trae pruebas, maltratos, insultos. La gente trata de avergonzar. Esto no ha cambiado. Esto está desde el principio de la época, desde los tiempos de Jesús hasta nuestros tiempos, sigue siendo el mismo. Si usted decide confesar a Cristo Jesús en su trabajo o decide confesar en donde quiera que usted esté, la gente se va a burlar de usted, la va a insultar, hablarán detrás de sus espaldas, usted va a sufrir injusticias, hablarán mal de usted. Es así la vida cristiana, y es lo que estaban viviendo los cristianos en aquella época. Y ahora bien, el capítulo 4 empieza diciendo que ya que Cristo ha padecido por nosotros, como lo estamos viendo en el 3:18, en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. O sea, la palabra armados es un término militar, es de guerra, de ponerse armas, de conseguir un armamento para la batalla. Y en verdad estamos en una batalla, estamos en una lucha espiritual. Una batalla, hermanos, que dice que no es carnal, como dice 1 Corintios 10, si no me equivoco, cuando dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, no son hechas con inteligencia o sabiduría humana. Las armas de nosotros, dice, son espirituales, poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, para derribar todo argumento que se opone contra la verdad de Dios. O sea, es decir, en otras palabras, ¿dónde está la batalla? En nuestra mente. Allí está la batalla espiritual que tenemos. No es una batalla contra el hombre, contra las personas, no, es en nuestra mente. Dice, por tanto dice, armaos del mismo pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento? Cristo murió en la carne, sufrió y padeció, el justo por los injustos, sufrió injustamente para llevarnos a Dios. Ese pensamiento debe estar en nosotros, dice, esa es una arma para nosotros. De lo contrario, desconsolados estaríamos diciendo, pero ¿por qué estoy sufriendo? ¿Cuál es la razón de mi sufrimiento? Para llevar a otros a Dios, es lo que está diciendo Pedro. Esta es la oportunidad que ustedes tienen para llevar a otros a Dios. Armaos de este mismo pensamiento, es lo que está diciendo. Esa es una arma, hermanos. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. El ejemplo es que Cristo acabó con el pecado, lo venció, lo clavó en la cruz y nos libertó del pecado. Es decir, antes de conocer a Jesús, había una naturaleza en nosotros que se oponía, que nos gustaba hacer las cosas que Dios se desagrada. Esa era nuestra vieja naturaleza. Pero al conocer a Jesús, nuestra vida cambia. Hay una transformación en nuestra vida de modo tal que se manifiesta la nueva vida en Cristo Jesús. Se manifiesta en nosotros una vida diferente y las personas que habían estado acostumbradas a vernos andar de una forma, empiezan a vernos diferente, como lo dice el verso 3, 2:3. Mire cómo dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne. Es decir, hemos creído en Jesús. Ya para no seguir viviendo esto, lo que nos queda, muchos de nosotros podemos haber dicho muchas veces, y he escuchado, y es más, yo lo he dicho, ¿por qué no conocí a Jesús antes? Bueno, no pensemos en eso. Lo que quiere decir Pedro es, no te preocupes por lo que pasó antes, sino en lo que resta de aquí en adelante. Dice, debemos que no vivir conforme a la vieja vida pasada, a lo que éramos antes. Dice que era conforme a los deseos de los hombres. Es decir, nosotros por andar bien con los amigos, es decir, para que mis amigos me acepten en el colegio, yo tenía que hacer las cosas malas que ellos hacían, porque si no, era de los tontos, de los que no. ¿Sí? Uno trata de agradar a los hombres para hacer sentirse bien.
para recibir una aceptación. Dice entonces que nosotros, ya basta el tiempo para no vivir ese tiempo que nos resta desde que conocimos a Cristo Jesús conforme a los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ya basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya, hermanos, hemos tenido una vida desordenada, años de vida de nosotros que hemos vivido en el mundo conforme a lo que el mundo, hemos sido agradables al mundo. Ya basta, es suficiente lo que hicimos. Dice que de ahora en adelante, dice, basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando y voy a nombrar ciertas cosas, hermano, porque siempre en las cartas del Nuevo Testamento, hermano, o sea, es decir, después de que Cristo vino y murió por nosotros, la Biblia nos exhorta en todas sus cartas ¿a qué? A que vivamos una vida nueva, diferente. Y entre las cosas que habla, de las cosas que son pecados y cosas malas, hay una lista enorme, hermano. Por si acaso vayamos a pensar de que aún puedo hacer ciertas cosas porque no están escritas. No, la lista es grande. Y voy a leer algunas de ellas, ¿no? Pero dice así, entre las que nombra aquí el apóstol Pedro, dice: para no vivir el tiempo conforme a los hombres, basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias. La palabra lascivias está compuesta de dos palabras griegas. Una de ellas es vino y la otra es derramamiento, o sea, algo que sobrepasa, es decir, un exceso de vino. Esta palabra lascivias tiene que ver con el exceso de vino. Ahora bien, porque más adelante vamos a ver que también habla de otra cosa. Dice, concupiscencias, deseos desordenados en nuestros cuerpos. Embriagueces, vuelve a nombrar otra vez la borrachera. O sea, orgías, disipación o desenfreno, es decir, darle rienda suelta a nuestro deseo. Y abominables o cosas espantosas, cosas desagradables, dice abominables, idolatría. Como vemos, hay una lista grande de esto. Entre las cosas que están en el Nuevo Testamento, tenemos siempre, nombra la inmoralidad sexual. Es lo primero que apunta siempre es que como cristianos, como creyentes, entre los primeros pecados que salen adelante, ¿sí? No son los únicos, pero son los que en primer lugar ponen, es la inmoralidad sexual, de la cual debemos apartarnos. Luego habla sobre la idolatría, la avaricia, ese deseo de ganar dinero, de tener dinero, de desear cosas que no tenemos, de codiciar que a otra persona las cosas que tienen, la envidia, la ira, pero la ira, no la ira de Dios. Recuerda que la ira no es un pecado en sí, porque Dios es un Dios que tardo para la ira, y nuestro Dios no es un Dios pecaminoso. La ira no es pecado en sí. El pecado es estar enojado todo el tiempo o airarse todo el tiempo a tal punto de dejarse controlar por la ira y hacer cosas que desagradan a Dios. Por medio de la ira puede usted insultar a alguien, herirlo en su corazón, decirle cosas para avergonzarlo y humillar. No, la ira, pleitos y divisiones. Los pleitos y divisiones son cosas, pecados, de las cuales no debemos admitirlas ya en nuestra vida nueva, en la vida nueva. La mentira, el orgullo, las borracheras, el robo, la maldicencia. ¿Nos cuesta? Sí, hermano. Sí, yo sé que muchos de nosotros, aún en estos tiempos, todavía se nos salen esas palabrotas. Suenan horribles, suenan feos, pero era lo que hacíamos antes y todavía muchas veces se nos queda y en un momento de rabia decimos estas cosas. Son las cosas que dicen que no debemos seguir en esto.
la falta de amor y misericordia. Todas esas cosas son las que nombra la Escritura. En Romanos, quiero decir, en Romanos hay una lista larga. Injusticia. La injusticia. No odiamos la injusticia, ¿sí? Pero cuando nosotros somos los que cometemos la injusticia, no nos duele tanto ni nos afecta tanto. Bueno, la maldad, avaricia, otra vez la nombra, perversidad, envidia, homicidio, engaño, soberbia, desobediencia a los padres, falta de misericordia. ¿Lo ven que esto está en Romanos? Gálatas también lo dice. Mire, Gálatas dice, como le dije antes, la inmoralidad sexual, impureza, idolatría, hechicería, enemistades, celos, ira, divisiones, envidia, borracheras y orgías. Estuvimos estudiando ahorita, hermano, en el libro de Juan, terminamos el capítulo 11, sí, lo terminamos, y en el capítulo 11 de Juan encontramos que Cristo resucitó a Lázaro. Lázaro estaba completamente muerto, podrido, ya ni su familia quería saber nada de él porque estaba totalmente muerto, ya apestaba. Sin embargo, él pudo escuchar la voz de Jesús por su nombre, es decir, Lázaro, levántate, y él se levantó de la tumba. Y él se levanta con una vestidura de muerte, con la que vestían a los muertos, que los forraban como las momias. Esa era la forma como así sale Lázaro, con una vestidura. Y el Señor da la orden y le dice, desatadle y dejadle ir. O sea, el mandamiento del Señor después de dar vida a un muerto es desatarle esa vieja vestidura y darle una nueva. No podemos permanecer, hermanos, en la vida vieja que estuvimos antes. Y eso incluye todas estas cosas que acabamos de ver, hermanos. Yo sé que los más resaltantes son siempre los pecados sexuales, pero esos no son todos. Como vemos, la envidia, los pleitos, las divisiones, son cosas de las cuales Dios nos manda a que abandonemos esas cosas. ¿Amén? Entonces, ¿pero qué? Usted se desviste de esa vieja vestidura ¿y qué hacemos? ¿Nos quedamos desnudos? No, hay una nueva vestidura para nosotros, ¿sí? Él no nos ha dejado desnudos, al contrario. Ustedes recuerdan cuando Adán y Eva pecaron, ellos trataron de hacer sus vestiduras con hojas de higuera. El Señor sabía que esas se secarían y pronto quedarían desnudos otra vez, y les proveyó unas vestiduras buenas, unas vestiduras de pieles de túnicas de animales. O sea que tuvo que haber un sacrificio de un animal para vestir la desnudez de Adán y Eva. Del mismo modo, nuestro Señor Jesucristo fue entregado y sacrificado para que nosotros tengamos una nueva vestidura. Ahora, pero ¿cuáles son esas vestiduras en la cual debemos vestirnos? También el Nuevo Testamento nos habla, porque Pedro está diciendo lo mismo aquí. Todas esas virtudes, esas cualidades son aquellas que reflejan el carácter de Cristo. ¿Cuáles son esas virtudes? ¿Cuáles son ese vestido nuevo que vamos a usar? Son esas virtudes en las cuales reflejan el carácter de Cristo. Cierto que a veces hacemos nosotros o decimos cosas que no reflejan el carácter de Cristo. Cuando tratamos mal a alguien, cuando lo insultamos, o le hacemos un gesto, una mala cara, o somos ásperos al hablar, eso no representa el carácter de Jesús. Entonces, esa es la nueva vestidura del Señor. La encontramos, es diferente a los pecaminosos. Es que lo encontramos en Gálatas capítulo 5, cuando dice amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, humildad, el perdón y la misericordia. Son cosas que caracterizan la nueva vestidura del creyente. En Romanos te habla también de eso. ¿Cuáles son? La parte de la nueva vestidura, el amor sincero,
el servicio, hermano. Recuerden, nosotros hemos llamado, hermanos, a servir. El trabajo de nosotros es el servicio. No es tener un título, una autoridad, no. Cuando estamos llamados a algo, a hacer algo, es para servir, para poner nuestro nombre en servicio para los demás. Esperanza, oración, hospitalidad, todas estas cosas son parte de la nueva vestidura. Mire lo que dice: basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las sillas, todas estas cosas. A estos, es decir, a los que nos conocían antes, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Como ya no somos iguales, entonces ¿qué hacen ellos? Dice que os ultrajan, es decir, os insultan, os abusan de. Yo lo he vivido, hermano. La gente se burla de uno. Dice que uno es un tonto, uno es un bobo, cuando queremos andar conforme a la voluntad de Dios. Cuando dejamos que alguien nos insulte y nosotros no respondemos, la gente ¿qué dice? Uy, tú sí eres tonto. Pero, ¿qué es lo que dice Pedro? Que debe haber ese mismo sentir con que hizo Jesús, que sufrió la injusticia, no se defendió, cuando lo maldecían, no maldecía. Yo veo esto, hermano, y digo, oh, esto es el cristianismo, hermano. Y si esto es se podría decir el termómetro que podría marcar en realidad si yo estoy llevando una vida cristiana o no. ¿En qué andamos? ¿En las cosas del mundo, como andamos agradando a los hombres? ¿O estamos agradando al Señor? Dice. Pero ellos darán cuenta, dice. O sea, esta gente que nos aflige, nos oprime por ser creyentes, ellos van a dar cuenta a aquel que está preparado para juzgar a vivos y a muertos. O sea, nuestro Dios es un Dios justo. Siempre hay la referencia, Pedro. A veces, hermanos, sí es verdad, cuando sufrimos injusticias, queremos ver la justicia de Dios. Y nos desesperamos a veces. Pero hermanos, nuestro Dios es justo. Él es justo. Y vamos a recibir la justicia de parte de nuestro Dios. Además dice que Él no es un Dios injusto para olvidar la obra de nuestras manos. Nuestro Dios es un Dios justo. El negar eso, o sea, nuestra falta de fe, de desesperanzarnos, de ver que la solución no llega, que la justicia no llega a mi vida, es decir que nuestro Dios es injusto. Como lo hizo Job. Claro, es verdad. Yo no puedo negar que nosotros estamos algunos de nosotros estamos sufriendo situaciones. Usted dirá, hermano, si usted estuviera en mis zapatos, no estaría diciendo esto. Claro, Job decía lo mismo. Llamó injusto a Dios, estaba sufriendo en extremo. Pero al final, usted puede ver de la historia de Job, él recibe la justicia de Dios. Dios lo justifica como justo y le devuelve lo que él había perdido. Entonces, hermano, la esperanza de nosotros es esa, de que nosotros tenemos un Dios que es justo. La advertencia o el llamado, como dice aquí la carta, de buenos administradores de Dios es eso, ¿no? Lo que quiere decir él en su carta es que Cristo murió por los pecados, sufrió en su carne, armados del mismo pensamiento. Estoy sufriendo es por causa de la salvación de la humanidad. Es el ejemplo que Cristo nos dio. ¿No lo podemos entender? Sí, no se puede entender muchas veces, ¿no? Pero ese es lo que dice la Escritura. Para los que aman a Dios, todas las cosas os ayudan para bien. Y cuando se refiere a esto, ¿de qué está hablando?
de cosas malas, sí, todas las cosas, porque él empieza a hablar después en Romanos 8, él empieza a decir, bueno, el propósito de estas cosas que vienen a mi vida, que me hacen, que me ponen mal, ¿no? El propósito de esto es para que yo sea formado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Tienes ese propósito en nuestra vida. El propósito de Dios es que nosotros seamos conformados o hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito de Dios. Y luego dice que pues vamos a decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y ahí viene lo que dice, lo que estaba viniendo, para los que aman a Dios todas las cosas. ¿De qué cosas está hablando? Aquí las dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Es lo mismo que está diciendo Pedro, hermano. Somos contados como ovejas de matadero, pero en estas cosas somos más que vencedores. Hermano, este se ha vuelto un cliché. ¿Cómo anda en victoria? Soy más que vencedor. Pero ¿de qué está hablando aquí este tema del más que vencedores? Es que soportemos las pruebas en nuestra vida y nos agarremos de Cristo Jesús y seamos moldeados a la imagen de Jesús. Eso es lo que está diciendo aquí. Cuando usted y yo somos vencedores, cuando soportamos esas pruebas, nos aferramos a Jesús y nuestro carácter se moldea a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos más que vencedores. De lo contrario, no, hermano. De lo contrario, solamente es un cliché de decir, no, soy más que vencedor, ando en victoria. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, era lo que vivía en los tiempos de Pedro. Hermano, nosotros, lo que vivimos ahorita, no es nada comparable con lo que vivieron nuestros hermanos en el primer siglo. O como aquellos que están sufriendo en Nigeria, hermano. No se compara en nada. Nuestras pruebas no son comparables a las de otros. Pero bueno, el Señor también dice que no le da a alguien una prueba más allá de lo que pueda soportar. O sea que cada quien pasa su prueba, cada quien nosotros sufrimos nuestras pruebas y tribulaciones, pero con ese propósito. Con el propósito de moldearnos a la imagen de Jesús, de que nuestro carácter se forme a la imagen de nuestro Señor y para poder ganar personas para el Señor. Quiero terminar con esto y que meditemos. Es tiempo nosotros de despojarnos de nuestra vieja vestidura. Ya basta el tiempo de haber vivido una vida conforme a los pensamientos del mundo y conforme al mundo. Si Cristo murió por nosotros y venció al pecado, ese pensamiento debe estar en nosotros. No podemos seguir andando en una vida pecaminosa, hermano. Dios nos ha llamado a hacer luz en medio de la oscuridad. Ese es el llamado que Dios hace a su pueblo, a alumbrar en medio de las tinieblas, en medio de este mundo entenebrecido. ¿Que esto es fácil? No, hermano, como estamos viendo, es una lucha diaria, una batalla en nuestro mundo. Pero, ¿somos más que vencedores? Sí, porque Cristo nos da la victoria. Quiero animarnos, hermano, a que meditemos en nuestro corazón y que pensemos, ¿estoy viviendo en realidad una vida agradable a Dios? ¿Estoy en realidad siendo una lumbrera en medio de este mundo entenebrecido?
Eso no me lo tiene que decir a mí. Esa pregunta también me la hago yo delante del Señor. Señor, quiero darte gracias por tu palabra, Señor. Y te ruego, Señor, que me ayudes a llevar una vida conforme a tu voluntad. Que pueda soportar, Señor, con paciencia las injusticias que sufrimos por nuestra fe, Señor. El desprecio de aquellos que desean ser amigos nuestros. Y al andar conforme a tu voluntad nos desprecian, Señor, y nos insultan y se burlan de nosotros. Ayúdanos, Señor, a caminar conforme a la nueva vida. Vístenos de esa vestidura nueva, llena de virtud, de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de fe, de mansedumbre, de dominio propio, de servicio entre unos a otros. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en esa dirección, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor. Y esta semana, Señor, que vamos a empezar nuestras labores, que estemos armados de ese pensamiento. Cristo murió, sufrió en la carne para llevar a los hombres a Dios. Eso es a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ayúdanos, Padre. Te pido perdón. Quiero pedirte perdón porque muchas veces, Señor, no tomamos en cuenta, Señor, estas grandes verdades, Señor, y vivimos una vida descuidada. Y en vez de ser luz en tinieblas, en medio de las tinieblas somos tropiezos, Señor, para otros. Perdónanos. Perdónanos si hemos sido tropiezos, Señor, para otros que puedan llegar al Evangelio, Señor. Y despierta en nosotros ese espíritu, Señor, tuyo, que nos constriña, Señor, a buscarte. Que nos lleve, Señor, a desear tu palabra, Señor, y a enseñarla y a expresarla, a decir con gozo cuán grande eres, a publicar, Señor, la grandeza de ti, Señor, del gran amor que tienes para con todo el mundo, Señor. Llénanos de esa presencia tuya, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, Señor, y en Él te doy las gracias. Amén y amén. Bien, queridos hermanos.